En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de iniciación cristiana. El día de hoy entramos en el artículo segundo, el sacramento de la confirmación. El catecismo va a dedicar 36 números, del número 1285 al 1321, al tema que tiene como título el sacramento de la confirmación. Número 1285 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Número precioso que nos presenta el catecismo para introducirnos en el misterio de la confirmación. Es un número que tiene muchas afirmaciones importantes que vamos a ir desglosando poco a poco. Dice que los sacramentos son de iniciación cristiana, el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Y que estos 3 sacramentos, su unidad debe de ser salvaguardada. Se refiere a que estos sacramentos de la iniciación cristiana tienen que estar unidos entre ellos. Que caigamos en cuenta que el sacramento del bautismo es al nacimiento, como el sacramento de la Eucaristía es al alimentarse, como el sacramento de la confirmación es al crecimiento. Hay una unidad completa, igual que en la vida natural. Y todo este crecimiento es un proceso, no es un momento puntual y ya. Es por eso que se llama iniciación cristiana. Sería un atentado, queridos amigos, contra la vida divina, que la vida sobrenatural que se siembra en el bautismo no creciera y se quedara congelada. De la misma manera como cuando hoy día congelamos un embrión y no se le permite desarrollarse. Congelar un embrión es un auténtico atentado contra la vida humana. Congelar un embrión es la esclavitud del siglo XXI. Ahora que estuvimos presentando a nuestra santa del día de hoy, luchadora infatigable en contra de la esclavitud en el siglo VII. Hoy día también hay otros tipos de esclavitud. Nosotros nos asombramos cuando vemos estos siglos pasados donde hubo tantísimos esclavos, en la Edad Media especialmente. Pero no nos escandalizamos hoy día. Uy, en ese tiempo, como eran de bestias, en ese tiempo, como eran de malos, de malvados en contra. Pero no nos esclavizamos hoy día que a la vida humana la congelen, que a un embrión
una vez fecundado lo tomen y lo congelen. Eso es una esclavitud, hasta que el que lo congele le dé la gana de descongelarlo. Eso es una esclavitud, es la esclavitud moderna. Este ejemplo nos sirve también para entender que es un atentado en contra de la vida sobrenatural cuando el bautismo no es acompañado, no es alimentado y no es crecido con los demás sacramentos. ¿Por qué? Porque estamos todos nosotros llamados a respetar la dinámica de crecimiento que tiene la vida en Cristo. He venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia, no estancada, no congelada. Estas palabras de Cristo es una insinuación a que Él se desarrolle en nosotros. Es una invitación a que ninguno de nosotros sofoque la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Es una invitación a que ninguno de nosotros le ponga un pare, una tranca a la gracia de Dios. Esa gracia que me dieron el día de mi bautismo y que está llamada a crecer en cada uno de nosotros. Por eso, queridos amigos, el sacramento de la confirmación tiene la misión de dar plenitud a la gracia bautismal. Esto es muy, muy hermoso. Lo mismo de la Eucaristía. También es plenitud de la gracia bautismal. Se trata es de permitir que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Esto es muy importante, especialmente en una situación como la nuestra, donde el bautismo corre peligro de ser una especie de adscripción sociológica. Fíjense, queridos amigos, en muchos países, incluso aquí, donde nosotros vivimos, pero muy especialmente en los países de vieja tradición cristiana, tradicionalmente todos ahí son católicos, pero poco a poco se han ido secularizando. Y el bautismo es pedido por muchos padres como una especie de adscripción sociológica. Y nos encontramos incluso ante la pregunta, ¿por qué bautiza usted a su hijo? Y la respuesta es, porque aquí siempre se ha hecho así. Mal no le hará que yo bautice a este niño. Y argumentos así, ¿no? Que son demasiado flojitos en la vida espiritual, porque todo el mundo lo ha hecho así, porque aquí se hace así. Pero es que el bautismo no es eso. El bautismo no es que todo el mundo lo hace así. El bautismo no es una adscripción sociológica porque naciste en esta parte del mundo y así se hacen las cosas. Porque cuando se hace así, se corre el riesgo de que ese sacramento del bautismo sea entendido como una cosa puntual, que no necesita estar ligado a ningún otro desarrollo posterior, a que no necesita después alimentarse de la Eucaristía y que no necesita después la confirmación en la fe, el recibir los 7 dones del Espíritu Santo. No, solo porque así lo hacen aquí, en este momento puntual. Eso está ocurriendo, queridos amigos, con muchos padres que rechazan eh, de partida el bautismo para sus hijos. Está pasando mucho, y no solamente en el mundo católico. Esta conciencia laicista está invadiendo todas las religiones y comunidades que existen.
está haciendo que los seres humanos pierdan la conciencia de lo sobrenatural. Peligrosísimo. Y para que esto nosotros no suceda, tenemos que hacer de nuestra evangelización una tremenda conciencia de lo que vamos a hacer en el bautismo. Para que se pueda desarrollar esa conciencia de que ese bautismo no es un momento puntual, sino que necesita desarrollarse y caer en cuenta que ese niño que estoy bautizado va a tener que ser después alimentado con la comunión y después va a necesitar recibir en plenitud la gracia de ese bautismo en el sacramento de la confirmación, de que ese niño que estamos bautizando va a ser un privilegiado para seguir creciendo en la gracia por medio de la Eucaristía y en el sacramento de la confirmación. Entender esto, queridos amigos, es entender la dinámica de la vida. Llevar esa dinámica de la vida a la dinámica de la vida espiritual en la iglesia. Que estamos todos llamados a reafirmar esto, que los cristianos siempre estamos en proceso de conversión, de crecimiento, que estamos siempre en proceso de enriquecimiento, que no se vale escuchar a estas personas que dicen, yo ya me bauticé, ya la hice, yo ya con esto tengo suficiente, no necesito de más. Eso no se vale, porque en el cristianismo todo es un crecimiento, no un estancamiento. En el anterior catecismo de la Iglesia se decía esta pregunta: ¿eres cristiano? Y la persona respondía: soy cristiano por la gracia de Dios. Es una vida de gracia en nosotros. No es tanto la propia elección, sino que es principalmente la propia iniciativa de Dios. Soy cristiano por la gracia de Dios. Qué cosa tan hermosa. Porque es Dios el que ha querido que yo fuera cristiano. En el mismo catecismo había otra pregunta a continuación. ¿Qué quiere decir cristiano? Respondía: cristiano quiere decir discípulo de Cristo. Es decir, siempre aprendiendo, siempre creciendo. En la vida cristiana no avanzar es estancarse bajo el peligro de retroceder. La vida de gracia no se puede congelar como el embrión hoy día lastimosamente se congela. O crees y te fortaleces, o te empiezas a debilitar espiritualmente, hasta el punto que llegas donde ya no eres capaz de ninguna fortaleza. Ante todo esto, alguien se podría preguntar, ¿y entonces qué es más importante? ¿La primera comunión o la segunda o la tercera? Y habría que responderle así con claridad, pues realmente la más importante sería la tercera, o la que recibiste este domingo, no la primera. La primera es importante como ese momento emocionante donde el niño después de una catequesis llega y toma su comunión, pero la más importante es la que acabaste de recibir, porque durante todos estos años lo que has hecho es ir creciendo en la gracia de Dios. No fue la primera comunión, es la del domingo. Esa es la más importante, la última que acabas de recibir.
Y entonces ante esto se pregunta uno, ¿cuándo termina entonces la iniciación cristiana? Y uno puede decir, ¿realmente termina con el viático antes de morir? Ahí termina. Dice también este número del catecismo. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza espiritual del Espíritu Santo. De esta forma, quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Es claro, queridos amigos, como lo hemos dicho en catequesis anteriores, que el sacramento del bautismo nos injerta en la Iglesia. Pero dice este número que el sacramento de la confirmación nos une más íntimamente a la Iglesia. Y volvemos a insistir en que no nos veamos como clientes de la Iglesia, como si la Iglesia fuera de ellos, ¿no? De los curas, de las monjas. Y nosotros vamos y pedimos un sacramento y luego me voy a mi casa, ¿no? Dice el catecismo, el sacramento de la confirmación me une íntimamente. Yo no soy un cliente. Yo no soy un cliente de la iglesia que va y pide el bautismo, que va y pide la confirmación, la comunión, la boda, que le pide al padre que vaya a donde mi enfermo a darle su viático. No, no soy un cliente. Yo necesito purificar ese concepto que tenemos lastimosamente de la iglesia y pasar de ser un cliente a ser una piedra viva. Porque es que eso es lo que me regala la confirmación. Ser piedra viva. Una ocasión preciosa. El cliente tiene una mentalidad de consumo, pero una vez usado, me voy a mi casa. Y esto pasa siempre cuando no se percibe a la iglesia como mía también. Cuando yo no me percibo como piedra viva, entonces yo me voy a mi casa. Pero si la iglesia es mi casa, yo allí me dejo alimentar por Cristo. Dejo que el Espíritu contagie mi vida obrando en mí. Le doy permiso para que concluya la obra que comenzó el día de mi bautismo y me constituye una piedra viva importante dentro de esa comunidad. Lo que nos puede hacer entender la confirmación, queridos amigos, es lo que sucedió en Pentecostés en la vida de la iglesia. Allí en Pentecostés los apóstoles recibieron la gracia del Espíritu Santo, estando reunidos arriba del cenáculo, cuando ellos tenían una fe vacilante, cuando ellos estaban encerrados por miedo a los judíos, estaban a falta de un fortalecimiento, estaban a falta de un don que les uniera vitalmente a Jesucristo. Ese es el don del Espíritu Santo. El mensaje que Cristo les había transmitido lo tenían en su corazón, pero lo tenían agarrado con pinzas, demasiado débil. Tenían muchas limitaciones. Lo tenían en su corazón, pero limitados. Tenían muchas timideces, tenían miedos. Tenían también orgullo que les impedía abrirse plenamente al mensaje que Cristo les había transmitido. Y de repente llega el momento de Pentecostés. Y el Espíritu Santo se encarga
de abrirles plenamente el mensaje de Jesucristo. Y ellos se convierten en militantes vivos. Es una cosa muy bella. Aquellos que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, salen en un minuto a las plazas, sin miedo, y comienzan a predicar con tal fuerza, con tal vitalidad, que algunos incluso de aquellos que les estaban escuchando pensaban que estaban borrachos. Pentecostés es el soplo del Espíritu Santo que nos convierte en apóstoles, que le da un sentido apostólico a nuestra vida, que nos da ese regalo de darle sentido a nuestra existencia, el para qué estoy aquí. Y estoy aquí en esta vida no solamente para consumir algo, estoy aquí en esta vida para ser apóstol de Jesucristo. Es la confirmación la que nos va a posibilitar el pasar de ser meros clientes de la iglesia a ser unos militantes integrados en la iglesia. Y eso solo logra el soplo del Espíritu Santo, el impulso del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque esta soberbia, este orgullo, esta pereza, esta timidez, esta parálisis que tengo, solo el Espíritu Santo es capaz de desparalizarme. Hagamos como una pequeña reflexión alrededor de esto, queridos amigos. Lo importante de la confirmación, lo esencial, es recibir la gracia del Espíritu Santo tal y como ocurrió en Pentecostés. Dice el número del catecismo 1285 que hemos leído hoy, con una fuerza especial del Espíritu Santo. Y esta parte la tenemos que resaltar, porque a veces se explica la confirmación como una especie de sacramento de la mayoría de edad, ¿no? Y así hay veces nos explican, es que ya cumpliste 14, 15, 16, ya tienes que confirmarte. Como el joven ya es un poco mayor, ya puede recibir este sacramento, porque ya él puede elegir solo, entonces ya puede recibir ese sacramento que va a completar eso que sus padres le dieron de pequeño. De tal modo que para muchos la confirmación consistía en un elegir tú lo que tus padres te dieron de pequeño. Pero tenemos que poner mucho cuidado con esta especie de entendimiento de la confirmación porque se queda muy corta, se queda muy pequeña. Existe un aspecto, sí, que es esta respuesta de aquello que tus padres hicieron por ti en el bautismo, ahora tú en una mayoría de edad, o por lo menos en una edad con la capacidad de razonar, tú le dices al Señor que sí. Pero eso se queda muy corto. Para explicar y entender el sacramento de la confirmación, queridos amigos, hay que remitirse siempre a la petición de la gracia del Espíritu Santo. Es precisamente para poder hacer nuestra la fe que nos transmitieron nuestros padres en el bautismo, pedir la gracia del Espíritu Santo para crecer en la fe. La cuestión no es tanto que tú elijas, sino que es pedir la gracia del Espíritu Santo para que tu fe crezca. Al fin, es en todo sacramento donde pedimos el don de la gracia de Dios. Y entonces el catecismo, para iluminar un poco más esto, nos va a presentar el número 11 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II,
que voy a leer textualmente. Dice, el carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal se actualiza por los sacramentos y por las virtudes. Los fieles incorporados a la iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana y regenerados como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la iglesia. Por el sacramento de la confirmación se vinculan más estrechamente a la iglesia, se enriquecen con la fuerza especial del Espíritu Santo y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe como verdaderos testigos de Cristo por la palabra juntamente con las obras. Es decir, que todos los católicos, por el sacramento de la confirmación, tenemos una mayor obligación de ser apóstoles. ¿Por qué? Porque este sacramento nos ha unido más a Cristo. Y por tanto, en el apostolado, lo lógico es que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando he dejado que el Espíritu Santo haga su obra en mí, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dijo, quien me confiese a mí delante de los hombres, también yo lo confesaré delante de mi Padre. Un católico que ha recibido el sacramento de la confirmación está llamado a ser apóstol. Está llamado a hablar y dar testimonio de Jesucristo con palabras y con obras. Y quien me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. ¿Quién no quisiera en su vida trabajar para escuchar al final, bienvenido a la casa de tu Señor? ¿Quién no quiere confesar a Jesucristo delante de los hombres para al final escuchar, ven y siéntate a mi derecha? ¿Quién no quiere confesar a Jesucristo delante de los hombres para escuchar, siervo bueno y fiel? Como has sido fiel en lo poco, también serás fiel en lo mucho. ¿Quién no quiere escuchar eso? Y el sacramento de la confirmación me da esta fortaleza para yo confesar a Jesucristo delante de los hombres. Es por esto que este sacramento tiene esta importancia vital. Y la confesión de la fe en Jesucristo ante los demás va a ser importantísimo. No hago la confirmación para nunca en mi vida volver a hablar de Jesús. Al contrario, recibo el sacramento de la confirmación para empezar a hablar con propiedad de Jesucristo. Esto es importantísimo, muy, muy importante. En primer lugar, porque Dios quiere elegirnos como instrumentos suyos para llegar a nuestros hermanos. Es como si nos estuviera diciendo que la confirmación es una elección de Dios. Te vio, se enamoró de ti, te eligió para ser instrumento suyo para llegar a los otros. Y puedo ser culpable de que otras personas no hayan conocido a Jesucristo porque yo, un confirmado, no he sido instrumento para eso. Y entonces aquí cabe preguntar, ¿por qué tantas personas no conocen a Jesucristo? Ahí está la respuesta. Porque los confirmados se han callado.
porque los confirmados se han creído el cuento de que la evangelización es solamente cosa de curas y de monjas y de otros por ahí que no tienen mucho tiempo ni mucho que hacer en su vida, que se dedican a eso y no más. Por eso no han conocido a Jesucristo tantas personas, porque los confirmados se han callado. Y Dios nos está diciendo que no, que me ha elegido a mí y me ha sellado en ese sacramento de la confirmación para ser un instrumento suyo para llegar a tus hermanos. Segundo, el plan de Dios es que yo creciera en la fe, transmitiendo esa misma fe a los demás. No es que el sacramento de la confirmación me da toda la fe, no, me fortalece. Yo tengo que seguir creciendo. Posiblemente mi fe no sea la más firme que exista o que no sea la fe que debiera ser en este momento. Pero si yo me esfuerzo en transmitir la fe, ese esfuerzo de transmitirlo me fortalece. Y así ha querido Dios que sea para que no nos pongamos en actitudes de soberbia. Yo todo lo sé, no. La fe crece cuando se transmite. La fe de los papás crece cuando le han transmitido la fe a sus hijos, por ejemplo, cuando los llevaron a bautizar. Esa decisión es crecer en la fe. Hasta tal punto es así, que esto también incluso funciona a nivel psicológico. Cuando yo explico una tarea a un niño, es cuando termino de entenderla bien. Y la repetición afianza el concepto. Cuando un catequista lleva años dando el tema del bautismo, el tema de la confirmación, sin duda alguna cada vez lo hace mejor, porque cada vez ha crecido en la fe, ha fortalecido su fe mientras la va transmitiendo. Y si se prepara bien para transmitirla, la va a transmitir mucho mejor y se va a dar cuenta que el primer catequizado fue él mismo. Esto es muy, muy claro. Nosotros caemos en cuenta de la preciosa fe que tenemos cuando la transmitimos. Cuando los demás nos dicen, yo no sabía eso, qué cosa tan hermosa. Bueno, pues ahora lo sabes, vívela. Y se queda uno impresionado de decir, yo también la voy a vivir. Y ahí empiezan las obras a ser acompañantes de esas palabras. Y empezamos a ver cómo nuestra vida va cobrando otro color, porque mis obras acompañan mis palabras. Poder comprobar el bien tan grande que hace a las personas hablarles de Jesucristo, eso es impresionante. Poder entender y comprobar el bien que se hace a las personas al invitarles a seguir a Jesucristo. Que vean ellos el bien que a mí me ha hecho creer en Jesucristo. Lo que pasa, queridos amigos, es que los que hemos vivido en familias cristianas, católicas, no llegamos a valorar muy bien. ¿Por qué? Porque hemos tenido la fe siempre. La hemos recibido de pequeños, nuestros papás se han esforzado en que no la perdamos y hemos vivido en ese ambiente religioso. Tanto es así que familiarmente cuando se reúnen siempre los hijos ya más laicos, más laicizados, dicen, bueno, que rece la abuela, ¿no? Ahí queda esa conciencia. O que rece la mamá, no, no ellos no, porque ellos ya se creen que son del mundo moderno, ¿no? Ya estamos laicizados, nosotros nos creemos en esas cosas, pero ahí queda la conciencia de que la abuela sí cree, que la mamá sí cree, y eso les llega
a su conciencia. Posiblemente en un pasar de años, uno de sus hijos también va a decir, que rece mi papá, que rece mi mamá. Ella sí cree. Nosotros hemos crecido en un ambiente cristiano católico y por eso no nos parece gran cosa creer en Jesús. Pero cuando tenemos la oportunidad de conocer lugares, regiones, personas que no han conocido a Jesucristo y que de repente se les es presentado y que quedan impactados y que convierten su vida y que son capaces de ser seguidores de Jesucristo porque han encontrado el amor verdadero, nos quedamos fascinados. Y uno se pregunta, ¿y yo por qué no lo viví así? Porque lo has vivido así siempre. Lo has vivido así siempre. Hemos vivido así en casa. No nos habíamos dado cuenta de los tesoros que tenemos. Con los migrantes pasa mucho. Cuando una persona migra de los lugares católicos, de regiones católicas cristianas, y se va a lugares donde no, lo primero que llega y hace la gente es, ¿dónde habrá una iglesia? Aquí, cuando llegaron a esta ciudad, muchos de los que me están escuchando sería de las primeras cosas que preguntaron. Fíjense, uno pregunta, ¿dónde está el tren? ¿O dónde está el autobús? ¿Y dónde está la iglesia? Y lo triste que se siente cuando le dicen, aquí no hay iglesias. ¿Pero cómo que no hay iglesias? Si yo tenía la mía en la puerta, en la esquina del barrio, ahí estaba y en la otra esquina había otra. No, pues aquí no hay. Y para ir a misa tienes que tomar un coche y conducir 1 hora. Dice, imposible. En mi pueblo sería imposible que para ir a misa alguien tuviera que viajar 1 hora o 2. Pues aquí sí. Y entonces vienen esas grandes decisiones de las personas donde dicen, bueno, o me olvido de Dios o viajo 1 hora. Pues voy a viajar 1 hora. Y esto que para nosotros era tan normal ahí en nuestro pueblo, empieza a convertirse en algo importante, como aquellos que no conocían a Jesús y de repente lo conocen y se dan cuenta del tesoro que no tenían. Pues así nosotros, cuando lo hemos tenido ese tesoro siempre y no lo hemos valorado, cuando nos lo quitan, queremos volver a poseerlo. Es como la salud. No la valoramos hasta que la perdemos. Y en la fe pasa lo mismo. Hasta que uno no tiene el drama de tener que vivir sin fe, sin ese apoyo de la fe, no valoramos lo que tenemos. Hasta que se me está muriendo mi mamá y no me dio tiempo ni hay un sacerdote que vaya a confesarla y ella me lo está pidiendo, tráemelo, tráemelo, tráiganme la comunión y no hay cómo, ese drama. Hasta que no viva ese drama, no valoro. Ojalá que ninguno de nosotros tenga un tipo de crisis o de experiencia así. Y esto nos recuerda, queridos amigos, que tenemos un compromiso de difusión y de defensa de la fe, con las palabras y las obras, así como nos invita este número tan precioso del Catecismo. La primera manera de ser apóstol de Cristo es la de ser ejemplo de Él. Es la de tener la capacidad de ser testigos de Cristo casi sin pretenderlo. Hay personas que hacen apostolado sin saberlo, sin darse cuenta. El perfume más hermoso es aquel que una persona desprende y ella misma ni se da cuenta, pero contagia a los demás sin saberlo. Y también eso tiene que estar unido a una defensa de la fe, dar razón de nuestra fe, formarme cada día más para dar razón de nuestra fe.
para poder mostrar a Jesucristo y para poder también defender a Jesucristo de los ataques del maligno. Da razón de nuestra fe. Y ante esto tendríamos que pedírselo al Señor. Señor, dame la fuerza, dame la gracia, dame la fortaleza de ser un discípulo tuyo, de en este día hacer un compromiso de rescatar eso que recibí el día de mi confirmación hace tantísimos años. Yo quiero ser tu apóstol. Ya tú me has dado el escudo para ello. Ahora permíteme ser ejemplo. Y voy a ser ejemplo dando razones de mi fe. Señor, que yo sea para los demás ejemplo, nunca motivo de escándalo para nadie. Que por mi culpa nadie se vaya a alejar de ti. Señor, que quien me mire te vea, que no se quede en mí, sino que comprenda que lo que digo o hago como signo del amor a ti, otra persona también lo va a tomar. Que todo lo que diga o haga sea un signo de mi amor hacia ti. Y que toda persona cuando vea esos signos se enamore más de ti. Hacer apostolado en todo momento, en todo lugar, es hacer comprender a esas personas que lo que digo y hago no tiene inicio en mí, sino en ti. Cuando hago apostolado, que sea el Espíritu Santo el que suscite en los demás la admiración hacia Dios, no la admiración hacia mí. Hacer apostolado es volver a relucir en nuestra vida el regalo que me diste el día de mi confirmación. Pedirle la gracia al Señor de sentirme un instrumento suyo y pedirle la gracia para ser un heraldo suyo de ese fruto del sacramento de la confirmación.